libertad como pensamiento semilla, ¿verdad? ¿Y se acuerdan desde dónde llegamos a la libertad? Desde la intuición. Desde la intuición. Entonces, aquí hay algo muy importante que empieza a salir a flote. En realidad la palabra libertad o algunas de las primeras aserciones que se encontraron sobre la libertad vinieron de esta palabrita eleuterio, en el lenguaje sumerio, que significa algo así como la primera libertad, la primera, ¿cómo se llama? Soltar. Lo primero que uno hace, soltar. Y ese eleuterio entonces significa, por supuesto, elección, significa, como les digo, obviamente libertad, y significa también la capacidad de actuar de manera libre y espontánea. Cuando nos encontramos con la libertad, estamos encontrando la posibilidad también de que al referirnos a esta palabra nosotros encontremos una cosa fundamental, que es la individualidad. ¿Eso qué significa? Que entonces somos libres desde nuestra individualidad. Cuando cada uno conserva su individualidad, cuando cada uno conserva esa potencialidad de ser único e irrepetible, cuando se identifica como ese ser interdependiente, pero a la vez completamente independiente, cuando se identifica como esto, entonces nos damos cuenta de aquello que siempre nos han repetido, de que nuestra libertad comienza cuando termina la del otro, ¿sí? Y por lo tanto entonces en la individualidad nosotros no solamente nos reconocemos como sujetos, sino que reconocemos al otro, y ese otro tiene su propia individualidad. Entonces esto es medio paradójico, porque si yo encuentro mi libertad y termina cuando empieza la del otro, significa que la libertad del otro, probablemente si interpretáramos el lenguaje tal cual, implicaría mi esclavitud, ¿o no? ¿Sí o no? Si mi libertad empieza cuando termina la del otro, o cuando empieza la del otro, perdón, significa, termina cuando empieza la del otro, que enredo de palabras. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el otro empieza a manifestar su libertad, aparentemente ahí terminaría mi independencia y terminaría también mi libertad. Y yo aspiro a que al final entendamos que eso no va a ser así, sino que al reconocer al otro y empezar por respetar profundamente al otro, ese respeto es el que hace que yo entienda que hay una complementariedad con el otro, pero no una competencia con el otro. Eso significa que entre ambos podemos aportar un poco en ese plan al que todos pertenecemos, y finalmente cuando cada uno va haciendo su aporte desde el respeto profundo con el otro, es decir, entendiendo que existen otros puntos de vista, otras miradas distintas, otras opciones completamente distintas y otras posibilidades de mirar lo que estamos contemplando, y con ojos completamente distintos y desde puntos de vista completamente distintos, ahí es cuando ese respeto empieza a ganar fuerza y empieza a reiterarse esa individualidad, empieza a reiterarse esa libertad. Si solamente entendiéramos esto de la individualidad y el respeto, yo pienso que ahí ya estaríamos ganando muchísimas cosas. Pero si yo pierdo mi individualidad y digamos que permito que alguien empiece a usurpar esa partecita que me pertenece, ahí yo no solamente me empiezo a confundir en mi camino, en mi sendero, sino que estoy
permitiéndole al otro empoderarse, es decir, estoy empoderándolo De mí. y no me estoy empoderando yo. Eso significa estoy perdiendo la ruta, porque cuando yo pierdo el mapa de navegación, en ese mismo instante se empieza a perder esa, digamos, como esa señal clara de para dónde vamos y hacia dónde dirigirnos y cómo conectar con nuestros esfuerzos. Luego entonces ahí, cuando se empieza a reconocer el respeto por el otro, también viene una cosa supremamente importante, y es que yo aquí ya me reconozco como un ser que tiene derecho a crear continuamente, a visualizar de una manera completamente distinta, y en ese proceso empiezo a darme cuenta que yo no tengo que imitar, ¿sí? Entonces esto es un no rotundo. Si yo trato de imitar a otros, si yo trato de copiar a otros, estoy castrando literalmente mi posibilidad de creatividad. Estoy simplemente resignándome a que alguien debe tener el control, la batuta, y fuera de eso llevar la punta de lanza para crear, y entonces estoy perdiéndome esa posibilidad de ser Auténtico. ese yo auténtico, ese yo único, ese yo irrepetible, ese yo que soy yo, ese yo, soy yo. ¿Se acuerdan? En ese código Isaías, cuando nos hablaban de ese yo, soy yo, ahí nos hacían mucho énfasis en que cada uno de nosotros se tiene que identificar primero a sí mismo para poder identificar a los que están allá afuera. Y si logramos hacer eso, si logramos entender que no es el momento de imitar, también entendemos que tampoco es el momento de la obediencia, digamos, la obediencia como sumisión, entendido esto, entiéndase muy claro esto, ¿sí? Como sumisión es con ese, no sé. Eso. No meternos ahí en ese proceso de la sumisión, porque entonces estamos perdiendo y renunciando nosotros mismos a la libertad. El solo hecho de llevar una obediencia sin la capacidad de discernir está relegando a un segundo plano lo que cada uno ha ido construyendo en su propio proceso. Pero entonces empecemos a darnos cuenta las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de salud, para que esto no se nos quede simplemente en una retórica medio filosófica y todo más. ¿Qué es la individualidad desde el punto de vista de salud? Es entender que cada uno de nosotros lleva el control de sus propios patrones frecuenciales a los que está vibrando y elige el patrón frecuencial al que quiere estar vibrando. Si eso ocurre, significa que nosotros podemos elegir, insisto, Eleuterio, podemos elegir entre vibrar bajo o en frecuencias bajas o en frecuencias altas. ¿Y las frecuencias bajas qué son? La tristeza, la ansiedad, la angustia, todas esas cosas, los miedos. En cambio, las frecuencias altas son todas las derivadas del amor: confianza, paz, equilibrio, armonía, bondad, generosidad, verdad, gratitud, etcétera, etcétera. Cada uno elige entonces cómo vibrar. Si yo empiezo a vibrar bajo, mis células empiezan a entender un mensaje que viene desde cada uno de mis pensamientos, es decir, cada pensamiento va a generar necesariamente una modificación en la fisiología corporal, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esa fisiología, obviamente, ¿a quién va a afectar? A todos los demás cerebros periféricos, que son todos y cada una de las células, órganos y tejidos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, si yo empiezo a entender que soy individual y me respeto como individuo, y cuando yo me respeto me refiero no solamente al cuerpo físico, sino al cuerpo emocional y al cuerpo mental, y aún aquello que tiene que ver con el contacto con lo espiritual. Si yo empiezo a reconocer esa individualidad, es muy probable que esté condenado, entre comillas, a la armonía, a la paz, al equilibrio, a todas esas emociones derivadas del amor, y esto por consiguiente significa voy a estar en mi centro. Si me pierdo del centro, si salgo del cuarto centro, entonces dejo de reconocerme y empiezo a alterar las respuestas de mi cuerpo frente a él mismo. Es decir, empiezo a autoatacarme, mis células no se reconocen dentro de un todo integral,
y empiezan todas las diferentes patologías, llámense como se llamen, de acuerdo a ese sitio donde esté la conciencia. Entonces ya lo decíamos, el que tiene la conciencia en el primer centro, el que tiene que estar conectado a la tierra todo el tiempo por razón de su oficio, el que siembra el campo, por ejemplo, el campesino que siempre está afrontándose a eso, frecuentemente tiene su conciencia en ese primer centro, ¿sí? Entonces si ese primer centro está ahí, ¿a qué le va a afectar? Obviamente a todo lo que lo conecta con el polo a tierra, sus miembros inferiores, ¿sí? Y además de eso, ojo, no solamente con los huesos, como hemos dicho, sino también con el elemento tierra como tal de los 5 elementos. Recordemos que hay 5 elementos: agua, tierra, fuego, fuego, ¿qué más? Agua, madera, fuego, tierra y metal. Bien, en otra concepción el metal está en relación con el aire. Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos eso, nos damos cuenta de que no solamente el que está en el primer centro se va a conectar con la energía del riñón, que recordemos que es primer centro, sino también con el elemento tierra, que está relacionado con el vaso y con el páncreas y con el estómago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los chinos dicen que el vaso maneja la humedad del cuerpo. Si se empieza a perder ese contacto con la tierra, entonces empezamos a alterar la humedad del cuerpo, que ¿cómo se manifiesta? Uno, en las mucosas, se empiezan a secar las mucosas, la lengua está un poquito más seca, la piel se reseca más, empezamos a sentir una desconexión con la energía vital. Recordemos que el vaso, a falta de uno, tiene 2 chakras, uno anterior y otro posterior, es el único órgano que tiene 2 chakras, y ese órgano es tan importante porque es el que bombea todo el prana, o la energía, o el chi, o el lodo, el orgono, llámenlo como ustedes lo quieren llamar. Toda esa energía se está bombeando desde el vaso. Pero si se baja la energía del vaso por conflictos con ese elemento tierra, entonces yo voy a tener toda esta cantidad de problemas, voy a entrar posiblemente en una falta de energía, porque este es el que bombea. Entonces hay falta de energía, hay indiferencia, hay tristeza también de alguna manera, o más que tristeza es eso de no hallarse, de no encontrar su territorio. Pero además recordemos que el vaso maneja las obsesiones, y entonces ¿qué pasa? En ese sentido, el vaso es enemigo del que piensa exageradamente, ¿sí? Me refiero no al que tiene la capacidad de razonar, sino al que se involucra en ese razonamiento y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas. Eso agota enormemente la energía del vaso, y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Entonces, eso en cuanto a lo individual. El respeto, por supuesto, si yo estoy en este circulito y entiendo que aquí hay otro circulito, entonces yo puedo mirar lo que el otro hace, pero a menos que el otro me pida hacerlo, yo no debo cruzar ese círculo infranqueable, a menos, insisto, que me lo pida. Es algo como lo que ocurre en la sanación. Acuérdense que decimos se ofrezca. Entonces yo puedo mirar desde aquí como una célula, asemejemos esto a una célula, puedo mirar a la otra célula, y aunque hagan parte de un mismo tejido, cada uno es consciente de que tiene su propia individualidad y su propia función, y por eso ocurren miles de reacciones químicas por segundo en nuestro cuerpo, porque cada uno identifica lo que le corresponde hacer. Así como en un pequeño núcleo, digamos el hogar, hay una mamá que sabe que tiene que ocuparse de algunas labores, otro papá que sabe que se tiene que ocupar de otras, y los hijos empiezan a conocer también sus funciones. Así, de esa misma manera, podemos estar intercomunicados, pero insisto, reconociendo la independencia. Somos interdependientes, pero dentro de la independencia. ¿Eso está claro? Sí. Si esto no ocurre y violentamos esta posibilidad de meternos acá, entonces esto en medicina se llama una metástasis. ¿Qué es una metástasis? Una siembra de un tejido a donde no le corresponde, ¿sí?
Y eso es lo que ocurre en un cáncer, por ejemplo. Entonces ese ovario empezó a desarrollar unas células cancerosas y resulta que el ovario hace metástasis por allá a algún otro sitio completamente distinto del cuerpo, o esa próstata empieza a hacer una siembra al pulmón y aparentemente nada tienen que ver, pero empezamos a encontrar que lo que hizo fue ya no pedir el consentimiento, esto es muy importante, el consentimiento, el permiso para poder llegar allá, sino que se metió bruscamente. Una cosa es que ustedes le abren la puerta de su casa a un amigo, a un vecino, a un familiar, pero otra cosa es que alguien llegue violentamente a penetrar a su casa. La primera reacción de ustedes, ¿cuál va a ser? ¿Usted para dónde va? ¿Cierto? Y si es demasiado fuerte, ese para dónde va no vale, y arrasó con todo y se metió y simplemente colonizó todo eso, ¿sí? Hace algún tiempo tuve una paciente muy simpática que conoció a otra persona, una mujer en algún seminario por ahí, y se hicieron muy amigas en el seminario, ¿no? Pero como a las 2 o 3 semanas, esta mujer recibe una llamada de su nueva mejor amiga y le dice: oye, yo voy para Medellín, ¿no será que me puedes alojar unos días en tu casa? Y entonces ella dijo: pues sí, como le digo yo que no, si somos los nuevos mejores amigos. Entonces la alojó en su finca y llegó a un punto tal de invasión de esa otra persona que ya cuando ella quería subir los fines de semana tenía que pedir permiso a la nueva mejor amiga. Total, estuvo 3 meses metida en su asunto y casi que le tocó fue decir: venga, que es que si usted no se va a tocar buscar un abogado, pues, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que ocurre aquí cuando estamos repasando estas cosas. Si no hay respeto profundo, se pierde ese círculo infranqueable que, como el nombre lo dice, no se debe cruzar a menos que haya el consentimiento de él. Y sigamos acá. Se trata de tener modelos a seguir, pero no necesariamente a imitar. Y es una diferencia muy sutil, pero supremamente significativa. Yo puedo tener a alguien que admiro, respeto profundamente, además que posiblemente estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, resueno, para decirlo en términos frecuenciales, con esa persona, entonces entro en sintonía con esa otra persona, pero además encuentro que puedo entrar también en sintopía, es decir, podemos coincidir con los espacios y posiblemente con los tiempos, y encuentro la sincronía. Sintonía, sintopía, sincronía, y nos quedaría otra que es la sintropía, que es la facilidad de encontrarnos en los propósitos. A lo mejor tenemos propósitos comunes y entonces qué rico, es que yo me entiendo muy bien con esta persona porque de verdad hablamos de lo mismo, resonamos con lo mismo, me siento tan bien cuando estoy contigo y ese tipo de cosas, y entonces, ay, bueno, qué rico ahora que estamos juntos, y eso sigue. Pero entonces tiene que haber un punto donde se distinga claramente que simplemente lo que estamos haciendo es comunicarnos aquí, pero no imitándonos, porque quien imita pierde una cosa fundamental, que es la originalidad y la autenticidad. Y se acuerdan, la autenticidad hace parte de una cosa que se llama, ¿qué? Los portales del alma, ¿será? ¿O será alguna lección que tenga que aprender de los arquetipos? ¿Se acuerdan? Hablábamos de que había 12 arquetipos: el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el bienhechor, el guerrero, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Pero todos esos arquetipos tienen que aprender 6 lecciones: seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. Si perdemos esa posibilidad de encontrarnos en nuestra propia autenticidad, entonces simple y llanamente no podemos superar esa lección. Por eso es tan importante ser auténticos. No tenemos que ser mejores que nadie, sino tal vez mejores que nosotros mismos. Ese sí es el propósito. Y por eso cuando llegamos por primera vez, lo importante no es, insisto, tener que seguir fielmente a alguien agachando la cabeza, porque eso es lo que menos quiere un verdadero maestro. Un verdadero maestro no quiere sumisos. Un verdadero maestro lo que hace es mostrar el camino para que cada uno ande con libertad plena y además que haga el aporte en el proceso, es decir,
que no solamente se beneficie de las lecciones que su maestro le dio, sino que después de eso él pueda aportar desde su propia experiencia, desde su propia visión, desde su interiorización, muchas cosas más que pueden llegar a aumentar con mucho esto que estamos viviendo. Y viene otra cosa aquí, no ser sumiso, porque si somos sumisos, igual entonces no tenemos la capacidad de discernir. Imagínense ustedes que llega un virus o una bacteria al cuerpo y hay una glandulita que dice, un momentico, deténgase. ¿Cuál es esa glandulita? El timo. Bien, el timo, maravilloso. Esa glándula de defensa, esa glándula que está diciendo, un momentico, que aquí hay un radar pendiente, por si entra algún bichito que no corresponde a este cuerpo, pues entonces yo mando linfocitos, células de defensa para que lo atrapen y se defiendan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si ese bichito empieza a mandar mensajes que logren equivocar a la célula, entonces la célula recibe un mensaje que dice, obedézcame. Es como si el virus lo hubiera hipnotizado. Entonces le dice, obedece, ahora estás bajo mi poder y ahora continúa. Miren ustedes, hagan de cuenta, a partir de este momento. Entonces, si hay obediencia plena, despierta ya. Si hay obediencia plena, entonces esa celulita que está recibiendo esa orden dice, sí, yo me dejo dominar, haga usted lo que quiera con esta partecita de mi cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por supuesto las defensas se van a pique, no hay una cosa que se llama el reconocimiento de la autoimagen y entonces empiezan las enfermedades autoinmunes. Me empiezo a atacar a mí mismo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Seguro? Bueno. Después de esto, entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano va pasando, digamos, por esas constantes del tiempo. Y aunque hemos dicho que existe, desde el punto de vista cuántico, un verdadero único tiempo que es el presente, digamos que en la concepción lineal que nosotros tenemos de las cosas, vemos que hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Si nos quedamos en el anclaje del pasado, entonces, ¿qué ocurre? Pregunto yo. ¿Qué pasa si nos quedamos anclados en el pasado? No, el pasado Que nos perdemos la libertad del presente. De alguna manera el pasado representa ¿qué? Esclavitud. En ese sentido, representa esclavitud. Está representando estar atados a algo que ya no podemos modificar, pero que sin embargo casi siempre es lo que estamos cargando. Aquella discusión que tuvimos con un familiar, aquella vez que me echaron injustamente de una empresa porque pensaron que yo era el que había cometido el error, aquella vez que yo mismo a lo mejor tuve un encontronazo con alguien y no reconocí mi vulnerabilidad y no reconocí mi reacción inadecuada. Todo eso frecuentemente nos está anclando a ese pasado y nos convierte en esclavos, sin duda. Si cada uno de nosotros entonces entra en ese tiempo pasado y se ancla en él, entonces nos perdemos de estar en el tiempo presente y a su vez nos empezamos a casi que a proyectar en un futuro con una cantidad de expectativas que no necesariamente se tienen que cumplir. Si renunciáramos a las expectativas y a ese pasado que nos atrapó, entonces ahí sí podríamos vivir en tiempo presente. Y vivir en el tiempo presente es vivir en los tiempos del corazón. Y vivir en los tiempos del corazón asimismo es volver a encontrar que tanto el corazón como el timo estén funcionando adecuadamente, tanto que nos permita reconocernos a nosotros mismos, pero también a recuperar aquello de los ritmos que están marcando el corazón y el pulmón. Y si recuperamos los ritmos y la frecuencia que cada uno de nosotros está viviendo, pues dentro de esos ritmos estamos encontrando la posibilidad también de volver a rescatar la melodía por la vida, volver a hacer música en la vida y encontrar que tenemos la posibilidad, si combinamos todas estas cosas, de ir tomando una nota con otra y con otra para que finalmente formemos un acorde y ese acorde sea un sonido agradable al oído que nos permita nutrirnos nuevamente, porque yo cuando produzco un sonido agradable al oído, eso me invita a
alimentarme hasta el riñón. Recuerden que el oído depende del riñón y eso significa aumento mi energía de reserva. Si yo aumento la energía de reserva, es muy probable que aquello que yo alcanzo a escuchar alimente las palabras que luego voy a pronunciar. Y por lo tanto, si tengo una buena nutrición desde afuera, buena nutrición, es muy posible que mis palabras sean edificadoras, sean de conciliación, sean, en una palabra, de amor, ¿sí? Si lográramos hacer eso, entonces estamos, insisto, renunciando a la esclavitud de los tiempos y viviendo un único tiempo que es el del presente. Bien. Alejo, sí. Perdón, pero ir al pasado, en el presente ir al pasado para resolver conflictos. Esa es la clave, desde el presente. Porque es cierto, pueden haberse quedado Porque cosas hay que atrás. rescatar, esos conflictos están en un pasado. Claro. Entonces lo que tú tienes que hacer es aclarar ese pasado, pero no quedarte anclada en el pasado. Porque tú ves, el problema es que hay mucha gente que, listo, está bien, pues te perdono, yo nunca pensé que fuera capaz de hacer esto, mi capacidad de perdón es absoluta y total. En serio, yo te perdono, pero vos sos un desgraciado, ¿no? Y entonces sigue anclado. Y una semana después, no, que boba, ¿cómo que te perdones? ¿Que vos crees que eso a mí no me dolió? ¿Sí? Y por supuesto, seguimos allá. Entonces vale la pena asomarse al pasado, mirar allá atrás, pero no quedarse volteado hacia atrás. Sino, Que si el pasado pesa o no ha exacto, pasado. miras atrás, hacia atrás. Miras hacia atrás y cuando miras hacia atrás y lo traes al presente, entonces ya no te tienes que quedar anclado allá. Vale la pena conocer el pasado, porque quien no conoce el pasado, dicen por ahí, está condenado a repetirlo. Y entonces no necesitamos repetir ese pasado, necesitamos nutrirnos de las experiencias de ese pasado, pero así hayan sido muy buenas, sigue siendo un pasado. Y si fueron muy buenas, pues claro, retomemos de ahí lo que nos sirva para este presente. Pero si fueron muy amargas y muy complejas, resolvamos lo que haya quedado por resolver y finalmente traigamos a este presente lo que podamos aprender de esa lección, ¿sí? Bien, una vez que hemos encontrado que podemos liberarnos de esos tiempos, porque aquí se forma como una especie, llamémoslo así, de cadena. ¿Y qué hacen las cadenas? Pues claro, encadenar, ¿cierto? Si nos encadenamos, si nos atamos, si nos sujetamos con mucha fuerza, obviamente empezamos a perder una cosa que se llama aquí. Si yo estoy atado aquí, El libre movimiento. Movilidad. Y esto, acuérdense que era tal vez la expresión máxima de lo que tenemos en nuestro cuerpo de alguno de los reinos de la naturaleza. ¿Se acuerdan de cuál? El reino animal. ¿Qué nos enseñaba? De flexibilidad, ¿sí? Luego, cuando somos libres, somos flexibles. Cuando perdemos la libertad, lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de la flexibilidad? La anquilosis. La anquilosis es la rigidez. La rigidez a un punto de que puede llegar a limitar por completo el movimiento. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿será posible que alguien que se quedó allá anclado en el pasado, que se pierde el tiempo presente, que se siente encadenado, empiece a sufrir de una artritis o una artrosis que le impida caminar adecuadamente? Sí, claro. ¿Será posible que si yo tengo conflicto, por ejemplo, con el papá, tenga algún problema en la cadera? Sí, porque las caderas representan la figura paterna, las rodillas la figura de los abuelos y los tobillos la de los bisabuelos. Y es posible que yo no haya conocido a mis bisabuelos, pero es muy probable que esa cadena se haya venido trayendo y que los padres la hayan traído y de alguna manera la transmitieron a sus hijos. Entonces son esos hijos los que van a hacer la expresión de una cosa que no se resolvió. Por eso no podemos dejar cosas pendientes, hay que resolverlo. ¿Y eso se llama cómo? ¿No qué? Procrastinar. No procrastinar. O sea, no aplazar lo que es jerárquicamente importante. Entonces, yo no puedo dejar pendientes. Si dejo pendientes, eso queda, como el nombre lo dice, pendiente. Y eso es muy riesgoso, ¿no? Uno está pendiente, imagínense ustedes pendiente en el borde de una montaña con un precipicio de 300 metros. Alguna vez yo estábamos en ¿cómo se llama? En esto que hay en las afueras de Bogotá, donde esto... No. Chía.
donde están los fósiles y todo eso. Ay, bueno. No, tampoco. Bueno, allá. En Villa de Leyva, sí. Estamos en Villa de Leyva y hay una parte, ustedes, no sé si algunos conocen allá, hay una parte que la llaman el camino o el salto del ángel, algo así, el paso del ángel creo que se llama. El salto del ángel. Cuando yo estaba ahí, entendí por qué le dicen el paso del ángel. Que si uno se vaya se convierte en un angelito inmediatamente. Y resulta que supuestamente teníamos que cruzar, eso era un paso como decir de aquí a la pared del fondo, pero con una dimensión de este tamaño, ¿sí? A este lado un precipicio de 150 metros y a este uno de 250, ¿sí? Entonces yo vi que algunos empezaron a pasar y yo dije, pues, vamos. Y empecé, y cuando yo así, literalmente esto me empezó a temblar de una manera que yo nunca en mi vida había experimentado eso, pero fue tal que yo dije, si yo no me agacho aquí, me maté. Entonces algunos se alcanzó a dar cuenta de que yo estaba en esas circunstancias, otros ni siquiera arrancaron, apenas vieron eso, pero cuando yo estaba ahí, yo estaba en la mitad y yo decía, de para atrás no me voy. Y me tocaba cruzar, pero ¿y ahora cómo hacerlo? Yo ya me imaginaba acostado como un reptil y de pronto se devuelve uno de ellos y me dice, agárrate de mi cintura y mírame el culo todo el tiempo, así me decía. Pues yo les digo que se lo detallé por completo. Pero por fortuna, pues yo no, de ahí no. Pero nos teníamos que devolver. Pero yo descubrí lo grato que es bajar 150 metros e irse por la orilla de abajo. ¿Sí? Pero eso que me ocurrió es parecido a eso que está ocurriendo. Se pierde la libertad de movimiento. Yo ahí me anquilosé literalmente porque me invade una sensación de ¿pánico? Profundo pánico. ¿Sí? Eso ya no es miedo, eso ya es terror, eso ya es pánico absoluto. Que por fortuna después volví a enfrentar y bueno, pero en ese momento a mí eso me generó una completa restricción de mi movilidad. Entonces esa movilidad se puede ver afectada de muchas maneras, bien sea porque algo externo me lo impida, pero lo más frecuente es que algo en mi interior me lo impida, porque no he elaborado esas cosas. Si yo renuncio a la posibilidad de volver a meterme en ese proceso para recuperar mi flexibilidad, estoy aceptando mi anquilosis o mi rigidez. Y entonces, exactamente la incapacidad para salir a flote y para seguir entonces mostrando que somos seres fuertes como el roble, pero flexibles como el bambú. Pero sí, eso sí. también va como relacionado como con los miedos que Claro. cada ser humano tiene. Claro. Hay muchos que no le tienen miedo como a las alturas y Miren, allá hubo un sinvergüenza, porque es que no vale la pena decirle de otra manera. Es un gran amigo, se llama Martín Ochoa, pero es un sinvergüenza, de todas formas, aunque sea mi amigo. Lo cierto es que por esa época se acuerdan que Mocus había tenido por allá la desfachatez de bajarse los pantalones. Entonces a él se le ocurrió que era muy gracioso ponerse a bailar allá, bajarse los pantalones y desde abajo todos miramos este rango se va a caer y él allá feliz como ni nada. Él nunca vio ningún hueco. Él estaba viendo, ay, ese pedacito y punto. ¿Qué pasó? Yo perdí el enfoque en un momento determinado. Y cuando yo pierdo el enfoque, no veo lo real, sino que empiezo a ver una cantidad de fantasmas a los lados y el precipicio. El hombre siempre estuvo enfocado ahí y nunca perdió esa capacidad de que su conciencia y su atención tenían que estar ahí. Si su conciencia y su atención estaban ahí, su cuerpo también estaba ahí. Pero miren la diferencia. Y tú mencionas una cosa muy importante. Si a mí me flaquean las piernas, esto es la energía del riñón, eso es un agotamiento severo, porque yo en ese momento libero corrientazos enormes de adrenalina que los libera el azúcar renal, que es esa glandulita que, como el nombre lo dice, está encima del riñón. Y el riñón maneja los miedos. Pero digamos que los miedos yo los puedo convertir en prudencia. Si no los supero hacia la prudencia, entonces me voy hacia el pánico extremo o hacia el terror. Entonces ahí sí ya la cosa cambia. Cuando esto pasa entonces, miren cómo vamos encontrando que la libertad tiene todas estas características, pero si yo logro liberarme, para liberarme yo tengo que hacer uso de una cosa fundamental y es esto de los talentos. Cada uno vino con un talento especial o con muchos talentos especiales. ¿Qué son los talentos? ¿Alguien me puede definir qué es un talento? una capacidad. Capacidad innata de realizar algo. ¿Qué más? Habilidad. Habilidad. Un don. Virtudes. Entonces fuimos dotados con ese tipo de cosas
pero de cada uno depende la expresión de esos talentos. Yo puedo tener un oído musical, pero si nunca me atreví a tocar un instrumento o a cantar o emitir mi voz, entonces estoy negando una cosa que me fue dada. Y cuando yo niego un regalo, imagínense que ustedes me dieron esto ahorita y yo les digo, no, no, retiren eso de acá. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Desagradecido. Pero bueno, ¿por qué la tomes tan a pecho? Exactamente eso mismo ocurre. Eso mismo ocurre. Si yo recibí ese regalito, ese talento y no lo expreso, hombre, no solamente estoy cargando con una cosa que algunos llaman karma, sino que estoy perdiendo la oportunidad de convertirlo en un verdadero dharma. Es decir, en la posibilidad de compartir aquello que me fue dado, pero además compartirlo generosamente. Si alguien tiene la capacidad de cantar, pues su mejor expresión va a ser ¿cuál? Cantar. Y por supuesto tendrá alguien que lo escuche. Si alguien desarrolló la habilidad de pintar, entonces alguien admirará su obra. Si alguien desarrolló la capacidad de hacer goles con el Medellín, la gente gritará, ¿cierto? Bueno, en fin, no siempre se da, pero eso es bueno. Eso es la posibilidad entonces de conservar esos talentos. Si encontramos el momento oportuno de expresar esos talentos, entonces ahí sí ya empezamos a empoderarnos, a decir, esto me pertenece, esto me fue dado, esto lo conservo, pero además esto lo comparto. Y cuando uno reconoce eso, ¿qué está diciendo? Si yo digo, esto me pertenece, ¿qué estoy yo reconociendo? Que existe una cosa que se llama la propiedad. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad? Algo que te pertenece. ¿Y cómo hiciste para que te perteneciera esa propiedad? Digamos que tú tienes una casa, ¿bien? Es tu propiedad. ¿Cómo hiciste para que esa casa fuera tuya? Trabajé por ella. Trabajaste por ella simplemente y un día dijiste, esta casa es mía. La anheló, Tío, La tuvo que algo, comprar. la soñé. la anheló. Eso, la anheló y la tuvo que comprar, pero no se la compró a ella misma, ¿o sí? La compró a quién? Alguien la adquirió. Al otro. ¿Dónde estaba por aquí? Se me perdió el otro. Las células. Bueno, con las células, el otro, bueno, en fin, el otro, ¿sí? O sea, si no hay un consentimiento del otro, pues yo no puedo comprarla por más antojado que esté. Si yo tengo ese carro y yo quiero ese carro, pero es de mi vecino y el vecino no me lo quiere comprar, hombre, si yo me apropio de él, ¿cómo se llama eso? Robo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, yo no me puedo apropiar de las cosas, pero cuando con el consentimiento del otro yo llego a eso que llamamos la negociación, entonces el otro me dice, sí, ese carro te lo puedo vender, vale tanto, y yo otra vez elijo si me sirve el precio o no. Nadie me lo impone, ¿sí? Eso significa que desde ese punto de vista no podemos, en el proceso de encontrarnos con la libertad, forzar ningún movimiento, ¿sí? Es decir, no podemos forzar, ¿sí? Si yo estoy forzando a alguien, digamos que alguien quiere entrar a mi casa o alguien está cerca de mi casa, pero yo le digo, vente, y dice, no, después, es que tengo algunas, no, entra, no, pero es que mira, tengo algunas actividades que, y lo empujo, ¿eso qué es? Eso es violentar por completo el libre albedrío del otro, que está diciendo, un momentito, es que yo no quiero o no puedo entrar por cualquier circunstancia. Y si yo estoy forzando esa entrada, ¿qué empieza a ocurrir ya en ese entorno? Un mal ambiente. Empiezo a enrarecer el entorno. Imagínense que ustedes tienen una virosis de esas aburridoras, con náuseas, a lo mejor con vómito, con diarrea, y les sirven un platado de frijoles con un chicharrón. Uno va a comer la primera, pero no, ¿sí? Coma, que es que si no come, acuérdese que el enfermo sigue enfermo. Enfermo que coma está aliviado. Y entonces se mete una cucharada, el chicharroncito, y entonces viene lo otro, ¿cierto? Y no, es que yo no quiero que entre. Entonces una manifestación externa es,
yo vuelvo y devuelvo todo esto. ¿Por qué? Porque esto no solo no lo necesitaba, sino que en ese momento mi cuerpo me lo rechazaba y estaba diciendo, no me fuerce a comer. Por eso es muy frecuente que cuando tengamos una enfermedad debilitante, cualquiera que sea, una virosis, una simple amigdalitis, lo primero que nos dice es, no coma. Y a lo mejor quédese quietecito. ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué nos dirá no coma? ¿Por qué a uno no se le abre el apetito cuando tiene una amigdalitis? Sí, no sé. No hay energía. Bueno, entonces no lo pongamos una amigdalitis pues porque no puede tragar, pero entonces pongámoslo no sé, una fiebre tremenda por cualquier virosis de esas aburridoras que a uno no le provoca comer. Necesita toda la energía para defenderse de Claro, Se baja una evidentemente, defensa. si yo como mucho, entonces mucha parte de mi Demanda energía energía. se tiene que ir a metabolizar los alimentos. Como un mecanismo de defensa, mi fisiología dice, momentico, ¿sí? No comamos tanto porque yo necesito destinar esa energía más bien a atacar ese virus, a atacar esa bacteria. No lo ¿sí? sabía. Bueno, ahí aprendiste una cosita. El libro gordo te enseña. El El libro gordo te repetente. tiene. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que no forzar. Cuando ya no forzamos, entonces las cosas surgen de manera espontánea. Fluyen. Fluyen, exacto. Me gustó mucho esa palabrita. Y la espontaneidad no es otra cosa que la capacidad de conectarnos con lo que verdaderamente somos. Es decir, no tenemos que fingir nada, sino que espontáneamente estamos mostrando esto soy yo. Y si yo estoy diciendo esto soy yo, estoy siendo ¿qué? Sincero, franco, auténtico, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay sinceridad, si hay verdad, yo tengo que fluir. Y por eso nos dijeron alguna vez una cosa que yo insisto, no entiendo por qué no nos enseñaron a leer esas escrituras de otra manera, pero cuando nos dijeron la verdad os hará libres, esto es absolutamente cierto, entendido en un contexto que fíjense que trasciende mucho más allá de una cosa que nos metieron así como un dogma y una cosa que había que aplicar aunque no entendiéramos. Si nosotros entendemos esto de la verdad os hará libres, significa que si estamos viviendo en la mentira, es muy probable que muchas de las células se nieguen a reconocer esa mentira. Y entonces lo normal, lo fisiológico es que esas células digan que, hey, no estoy de acuerdo. Y entonces si dicen no estoy de acuerdo, es posible que se encuentren con un gobernante que escucha a su pueblo, ¿sí? Y el gobernante que escucha a su pueblo, a ver, dígame las razones. Pero otras veces hay un dictador que dice, o te obedece ahora mismo, ¿sí? Más o menos. No, ninguna alusión personal a nada, pero en fin, lo que está ocurriendo en ese momento es que esas células deciden si aceptan esa información o no la aceptan. Si alguien espontáneamente, siendo sincero, siendo franco, aún así se choca con que esas cosas van en contra de sus principios, de sus valores, necesariamente se va a afectar. Por eso yo siempre digo, el cáncer de alguna manera tiene que ver con el primer centro. Cualquier tipo de cáncer de alguna manera toca los simientes, toca las bases. ¿Y qué son las bases? Los valores. ¿sí? ¿Cuál es el primer centro? El riñón y la suprarrenal. Cuando se toca ese primer centro, cuando se toca esa energía que tiene que ver, insisto, con el anclaje, con el polo a tierra, con las raíces, con las simientes, con las bases, entonces está tocando lo más fundamental. Alguien que en una oficina tiene que hacer algo que se da cuenta está mal hecho y está presentando un informe falso para que los jefes que vienen por allá de otra ciudad miren que eso se está cumpliendo a la perfección, aún a sabiendas de que eso no es así, empieza a entrar en un conflicto consigo mismo. Y cuando ya está a punto de hablar, alguien le dice, no vas a decir nada porque se te acaba el puesto. Entonces, cuando alguien no puede decir nada, ¿dónde se manifestará eso? En el quinto centro, en la tiroides. Entonces, por supuesto, va a ser un problema de la tiroides, pero como está tocando sus valores, es muy probable que haga un cáncer de la tiroides. ¿Por qué? Porque renunció
a reconocer lo que él era en su esencia y entonces entregó lo que más había conservado, además con toda la fuerza, con el ímpetu, con la lucha interior por el aprendizaje, y renunció a eso tan importante. Entonces, si dejó de reconocerse ahí y no lo pudo expresar, la tiroides se tiene que manifestar. Por eso, mucho cuidado, porque nos dijeron, exprese, fluya, deje que las cosas salgan, explote. Sí, es mucho más negocio explotar que implosionar. Cuando implosionamos, cuando la explosión es hacia el interior, entonces ¿qué ocurre? Que la vamos a manifestar allá también. ¿De dónde? ¿Dónde está la conciencia? O sea que estas células se negaron a vivir, a Claro. estar en esa mentira. Claro, se negaron a estar en la mentira. Y entonces ¿qué ocurre? Si alguien me dice esa Hay un desfogue palabrita, por algún lado. ¿y cómo se llamará esa palabrita? Alguien dijo, no, esto no es mío, yo prefiero, de verdad, Cristina, yo prefiero suicidarme. ¿Cómo se llama eso en las células? ¿Se acuerdan? Apoptosis. Esas apoptosis, yo sé que para algunos puede haber términos un poquito distintos acá, porque veo que hay caritas nuevas por ahí. No se preocupen, así empezaron ellos. ¿Cómo ves? Pero, ¿qué pasa? Que de alguna manera lo que estamos haciendo es que esa célula, finalmente, para no sucumbir ante sus principios, ante lo que no es negociable, prefiere suicidarse. Y eso en medicina se llama apoptosis celular o muerte celular programada. Es decir, unas células se sacrifican por un bien mayor y dicen, no estoy de acuerdo y no voy con eso. Es como que a alguien aquí en este momento le digan, mate al señor que hay atrás. No necesariamente, ¿no? Es posible que resulten 20 voluntarios, pero en verdad, hablando de eso, es muy posible que todo el mundo diga, no, pero ¿cómo así es? Yo no estoy preparado, ni esa es mi misión. El último hombre, una película que me recomendó Nati estos días, si la pueden ver por Netflix, vale la pena, y van a entender eso. Cómo alguien decide, no negocio mis principios, y mis principios son mi base fundamental y por supuesto no entro a negociarlos. Vale la pena que se puedan ver eso. Entonces, si hay sinceridad, aquí empieza a crecer una cosa que a mí me parece casi que fantástica, y es la voluntad. Ahí me estoy como entusiasmando demasiado. ¿Y la voluntad qué es? Es la fuerza, es el poder, son las ganas, es el entusiasmo, pero exactamente mucho más allá del entusiasmo que llega a la pasión, donde ya se desborda en la conexión con la dopamina. ¿Y qué es eso? Es, aquí no hay quien me detenga, ¿sí? Como le dicen las mamás de los hijos, usted sí saca la cabeza por donde se le mete, pues porque si no, qué tal cosa, ¿sí? Y eso es verdad. Un niño generalmente tiene una voluntad inquebrantable. ¿Y por qué? Porque no le dijeron que había límites. Al niño todavía, él no ha tenido tiempo de darse cuenta que hay límites. Infortunadamente, en la medida en que vamos creciendo, empezamos a reconocer y a aceptar una cantidad de límites, y esos límites y esas barreras, esos obstáculos que vamos creando, nos dicen no hay posibilidades de seguir más allá. Y el problema es que uno termina creyéndose. Y el que cree, crea. Y si yo me la creo, entonces digo, es cierto. Y ni siquiera me arrima el límite. ¿Para qué me voy a arrimar si es que por ahí no me puede pasar? Cuando es posible que no se pudiera pasar, simple y llanamente porque yo no había explorado otros caminos u otras posibilidades. A lo mejor yo no puedo pasar de este pedazo de tierra a aquel nadando porque me ahogo y hay corrientes muy fuertes, pero si hay una lancha, es muy posible que pueda llegar allá. Entonces, posiblemente lo que no estoy haciendo es reconociendo la cantidad de posibilidades que hay. Si no hay voluntad, eso se expresa en historias muy frecuentes. Alguien empieza una carrera y a los 2 meses o a los 2 semestres dice, no, esto no era para mí, definitivamente no, me retiro. Y estoy convencido de que mi carrera es la psicología. Y empezó psicología y a los 3 semestres dice, no, esto tampoco es. Es que en realidad las universidades no están diseñadas para mí. Pero yo me voy a formar y empiezo una tercera carrera y así sucesivamente y finalmente no termina ninguna. O yo voy a empezar en otro trabajo a partir de ahora. Estoy muy aburrido con lo que estoy haciendo, yo no quiero seguir haciendo esto, definitivamente no me veo proyectado ya en 52 años cuando yo me vaya a jubilar y no sé qué, tal cosa, y de pronto dice, sí, no lo voy a seguir haciendo, voy a buscar otro trabajo.
pero una semana después sí, yo estoy convencido de que tengo que buscar otro trabajo, 2 años después estoy convencido de que tengo que buscar otro trabajo, y a los 28 años de estar allá en esa misma empresa dice, ahora sí me voy a salir, pues ya me voy a contratar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos perdiendo eso por esto, porque la fuerza de la voluntad y el poder, así se llama ese rayo en la ciencia de los 7 rayos del esoterismo de Alice Bailey. Ella dice, es muy importante en ese libro dictado que esa voluntad y el poder se manifiesten para poder llevar a cabo lo que me corresponde dentro del plan divino, para que así cada uno pueda asumir su parte, para que cada quien pueda cumplir su parte. Si hay voluntad, ¿la voluntad a qué me lleva? ¿A que haya qué? La libertad. A la libertad, y entonces significa que me está llevando ¿a qué? ¿A qué? Éxito. Al éxito más. A ver, yo digo, yo tengo voluntad para hacer algo. Las ganas. Actuar. Hacer significa ¿qué? Moverse, tener una acción, ir, eso es. Entonces, si yo tengo voluntad pero me quedo aquí, eso no es voluntad. Eso es posiblemente una humilde aspiración, pero no tengo la fuerza suficiente para moverme. Entonces significa, si hay voluntad, hay movimiento, ¿sí? Y si hay movimiento, eso significa que yo tengo la posibilidad de desplazarme en muchos sentidos. Cuando yo me desplazo en muchos sentidos, entonces conozco muchos puntos de vista. El paisa, cuando no ha salido de aquí de Antioquia, dice, ah, María Medellín, la verdad que era mío, no hay nada mejor en el mundo, pues no ha ido a ninguna otra parte, ¿sí? Y de pronto llega a Barcelona, y encuentra semejantes cosas, y dice, bueno, pero ¿qué me estaba perdiendo, ¿sí? Y entonces empieza a encontrar, si llega donde los chilenitos, oye, estamos muy contentos de que te sacamos, mira, nuestra ciudad, y empieza uno a darse cuenta, uy, sí, es que hay cosas realmente distintas y que pueden, Medellín es una berraquera y Antioquia es una berraquera, pero no es lo único. Y entonces empieza uno a ampliar la banda pasante y se da cuenta, wow, todo esto existía. Y llegamos a Uruguay, encontramos allá en Uruguay cosas fantásticas también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cada uno empieza a aportar desde todos esos puntos de vista que logró conocer a partir del movimiento, y empieza a estimular, como ya tiene muchas más alimentaciones a los puntos de vista, empieza a estimular que si yo tengo más puntos de vista, si yo tengo más aportes de otras cosas, eso significa que yo estoy estimulando mi qué. Claro, mi imaginación, y eso va a su vez hilado con qué. Mi imaginación, eso, dila más fuerte. Creatividad. Y creatividad, ¿sí? Entonces, y también dicho sea de paso, para que así quede bien moderna, innovación. Innovación y creatividad, que son 2 palabritas que están supremamente en boga hoy en todo, a nivel empresarial, en todos los sectores de la empresa. Sí, hace poquito tenía la oportunidad de hablarle a un grupo de PM donde hablábamos del manejo y la autogestión de las emociones. Y entonces me daba cuenta cómo en esa charlita la gente, cuando íbamos poniendo unos ejemplos, empezaba como, ¿sí? Más de una vez vi esa expresión como, ¡ay, claro! ¿Sí? Ese claro significa, yo hice clic con eso, a mí también me ocurrió. Hombre, ¿cómo no caí en cuenta yo de eso antes? Pero cuando ve que algo o alguien está haciendo eso que por alguna circunstancia no se atrevió a hacer, entonces es como dar rienda suelta para que el camino se despeje. Y cuando el camino se despeje, pues entonces yo puedo encontrar en esa creatividad, en esa capacidad de imaginación, el verdadero desarrollo de la conciencia, que era donde yo quería llegar, ¿sí? Y la conciencia es entender todo este camino que acabamos de dar, ¿sí? Todo este camino para entender que la libertad no es otra cosa que la conquista de la conciencia. Por eso, cuando no somos conscientes, cuando nuestras abuelas nos decían, tome conciencia, mi hijo, en realidad nos estaban diciendo, aprenda a ser libre, ¿sí? O no renuncie al mayor de los dones o talentos del ser humano, que es el de la libertad. Por eso yo no me canso de repetirles esa frase, jamás renuncien a su libertad, por ningún motivo.
No existe ninguno. Y pónganme el que quiera y lo debatimos. Pero no existe ningún motivo suficiente para uno decir renuncio a mi libertad. Cuando renunciamos a la libertad, ya nos estamos acercando a la total esclavitud, que implica cadenas, que implica una quietud extrema, y la quietud extrema se llama morirse, ¿o no? ¿No se acuerdan? Sí, esa es la parte. Entonces, vamos hasta ahí. Dime. Ya sí se puede decir que la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar de acuerdo a la propia voluntad. Así es, de acuerdo a la propia voluntad. Y mira lo que acabaste, la propia propiedad, voluntad, es cierto, y la capacidad de, bueno, ahí estaba, el uterio, de elegir desde esa concepción. Por eso cuando armamos todo este rompecabezas, a mí eso me encanta, porque vamos poniendo fichitas dentro del rompecabezas y al final de haber colocado tantas fichitas, generamos una cosa que se llama conciencia. Y la conciencia es una visión mucho más ampliada de las cosas que nos permite ser mucho más inclusivos. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo más? No. ¿Cómo te ha ido, hombre, Simón? No, yo viendo todo esto, si uno lo mira cambiando 3 palabras por otro sinónimo, es básicamente cómo montar una obra musical. Qué bueno, contanos a ver cómo es eso. En el sentido de música con cierta complejidad. Para quienes no conocen a Simón, él es un pianista famoso. Además es un... Por eso es que no me conocen. Mentiras, es un verdadero talento en la música y ya a punto de graduarse en EAFID en música, ¿no? Bueno, y entonces, hombre. No, bueno, entonces es muy bonito porque muchas veces ni los mismos músicos nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos con la música para poder compartir esto. Sí. Entonces, yo sí les quiero dar una especie de invitación a que se acerquen al mundo de la música, digamos de la música clásica. Esto está muy presente porque hay mucha metodología y está esto de la libertad, pero buscando respetar lo que hizo el compositor. Entonces es como desde esos planos que nos deja el arquitecto o el compositor, cómo puedo yo co-crear con él. Eso es. Sin perder mi libertad y sin respetar lo que está escrito. Es todo lo que está ahí escrito, así se monta una obra. Me encanta eso que estás diciendo, Simón, porque sobre es todo que... para los niños, venía pensando mucho en eso. Sí. Sobre todo para los niños, porque si la formación musical desde temprana edad, por lo menos desde los 2 a los 6 años, deja estas cosas intrínsecas en el ser humano. Así desde la razón no esté, desde el corazón y desde la conciencia, eso queda en una persona. Y entonces el músico interpreta la melodía, la armonía y el ritmo, pero lo interpreta desde su corazón, no necesariamente con tener que imitar a Chopin o a Beethoven o a cualquiera, sino desde su propio sentir de la música, y le agrega eso que es la propiedad, aquello que siente como suyo, y entonces desarrolla la voluntad, la creatividad, la imaginación, todas estas cosas que le permiten realmente volver a rescatar aquello de que la vida es música, visto desde ese punto de vista. Pero si hay algún pintor aquí me podría decir, es tal cual como cuando yo empiezo a pintar un cuadro. Yo empiezo a mezclar este tono con este otro tono y mezclo estas cositas y empiezo a darle vueltas a todo eso y termino haciendo un paisaje precioso, pero partió de todas esas cosas. Y el arquitecto hace lo mismo. El arquitecto encuentra en un espacio que uno dice, aquí no puede caber una pieza nunca en la vida, y ellos encuentran no solamente el espacio para la pieza, sino para el closet, para el baño, para todo lo que quiera ahí, y que uno desde su limitada creatividad no alcanza a ver. Y entonces sí, cada uno, el médico igual, lo hace desde su propio punto de vista. Por eso quienes elegimos este camino de la sintergética, entonces, digámoslo así, tenemos una visión un poquito más ampliada de conexión e hilación con cada una de las cosas que suceden en el cuerpo, y entonces podemos relacionar esto con aquello o aquello. Pero el ama de casa exactamente igual, ¿no? En su casa ella le pone otra música.
Ella le pone la música del cariño, de la sazón, de las ganas de mantener su hogar en buenas condiciones, de mantener eso que se llama el efecto relacional con todos los demás, y por eso cuando la mamá se ausenta hay una cosa como de un vacío tremendamente grande, ¿sí? Entonces vuelvo y les digo, pongámoslo en cualquier plano y vamos a encontrar que esto en realidad se repite. Lo más importante de todo esto que estamos encontrando ahí es eso que acaba de hacer Simón, extrapolar esto. A ver, ¿esto a dónde me toca a mí? Donde yo estoy en este momento, en el lugar que ocupo, en las acciones que estoy realizando actualmente, ¿dónde estoy ubicado en todo este plano que me pusieron acá? Porque si no, pues esto no tiene sentido, esto se olvida apenas salgamos de aquí. En realidad está comprobado que más o menos el 90% de las cosas quedan completamente olvidadas una hora después. Bendito sea mi Dios, todo este esfuerzo para que le olviden una hora. Irresponsables, ¿cómo fue que dijiste ahora? Malagradecidos. Malagradecidos, eso. ¿Sí? Entonces es eso, de verdad. ¿Qué hace que nosotros lo tengamos pendientes otra vez y que no lo olvidemos muy fácilmente? La pasión, las ganas, la tensión, el amor profundo. Si Simón interpretara una partitura maravillosamente bien, pero no la vuelve a tocar en 6 meses, es muy probable que ya empiece a manifestar muchos errores. Pero si no la tocó en 2 años, es muy probable que no se acuerde absolutamente de nada, y así sepa leer la música, seguramente su interpretación no va a ser la misma, ¿sí? Entonces entendamos esa parte. ¿Más dudas, más preguntas, más inquietudes? ¿Está todo claro? ¿No entendimos nada? Bueno. Excelente. De pronto también se puede decir que no existe una libertad absoluta, porque como estamos inmersos en una sociedad, Sí. entonces hay muchas presiones que muchas veces tienden a que yo me sienta coartada o sometida Sí. sin libertad. Y hay discusiones filosóficas muy profundas que dicen, en realidad la libertad completa no existe. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que el cerebro elabora las ideas, y se han hecho ensayos. Por ejemplo, alguien está viendo en un computador unas imágenes agradables, otras muy horribles, escenas dantescas y todo eso, y resulta que con el tiempo el cerebro empieza a interpretar la imagen que va a llegar, que todavía mis ojos no han captado, aproximadamente la mitad de un segundo antes de que los ojos puedan captarla. ¿Me entienden? Están pasando imágenes al azar y de pronto la que va a venir es la de una boa comiéndose una presa, que es una imagen, digamos, que molesta, pues, ¿no? Entonces, antes de que mis ojos logren captarla, ya el cerebro sabe que viene una imagen dantesca. Entonces alguien decía, en realidad estamos dependiendo de nuestro cerebro para ser completamente libres. Otros dicen, no, la libertad del cerebro es apenas una ilusión. Pero digamos que para efectos globales y para que entendamos este concepto, yo pienso que vale la pena navegar por este proceso y encontrarnos incluso con el movimiento de las sociedades. ¿Qué son las sociedades? Simplemente encuentros entre libertades opuestas. Por eso es que es tan complejo vivir en sociedad. Por eso es tan complejo vivir en sociedad, por eso entonces se arman las grandes guerras, porque alguien piensa que es que esto me pertenece o que hasta aquí va y el otro dice, no, un momentico, que es que esto no es así, ¿sí? Y empezamos esos conflictos que no tienen, pero no lo miren ni siquiera a nivel de países, miren en la pequeña sociedad familiar. ¿Por qué se arman las grandes discusiones en las familias? ¿Por qué la discusión con el hijo o con la hija? ¿Por qué? Porque cada uno siente que tiene un límite que alguien cruzó. Y si alguien cruzó sin respeto y sin consentimiento, entonces empieza el conflicto y el encuentro entre libertades opuestas. ¿Ya? Muy bien, vamos a terminar haciendo la meditación.